Teniendo los antecedentes clínicos del paciente en mente y después de haber realizado una buena higiene en manos, se comenzará la exploración física. Se comienza primero con el examen de tórax con una breve inspección de tórax y de la respiración del paciente. Se debe de observar la forma del pecho, cómo se mueve, si el tórax es simétrico o hay alguna deformidad ósea. Hay que tomar nota de la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de la respiración, y hay que escuchar cualquier ruido respiratorio audible que pueda indicar insuficiencia respiratoria. Escuche y cuente el número de respiraciones por minuto. Normalmente un adulto en reposo respira con facilidad y en silencio, y con una regularidad de 14 a 20 veces por minuto. Se debe de inspeccionar el cuello del paciente para descartar la retracción de los músculos accesorios, es decir, el supraclavicular, el esternocleidomastoideo o músculos escalenos, los cuales sugerirían una dificultad respiratoria. Después se debe palpar la incisura yugular para comprobar la posición de la tráquea, la cual debe de estar en la línea media. Después debe verificar la coloración del paciente en busca de cianosis perioral y en las puntas de los dedos. Es decir, se debe buscar una coloración azul producto de una desoxigenación. Los labios y las uñas normalmente deben de ser un color rosado. Ahora iniciará la inspección del tórax posterior. Primero se inicia con una inspección visual donde se observa el contorno, simetría y deformidades del tórax posterior, así como la piel que lo recubre. A continuación se palpará la pared torácica para localizar cualquier área o zona de dolor o hipersensibilidad, lesiones o hematomas que le permitan sospechar de una fractura costal. Para evaluar la expansión torácica, coloque los pulgares cerca de la espina dorsal del paciente, a la altura de la décima costilla y extienda los dedos lateralmente sobre el tórax. Pida al paciente que inspire y expire profundamente y completamente mientras usted observa la separación de sus pulgares. Normalmente debería de ser de 2 centímetros. Siente el rango y simetría del movimiento. Una excursión disminuida sugiere la enfermedad pulmonar restrictiva. A continuación, palpe sistemáticamente para evaluar el frémito táctil. Se posicionan las manos en la parte posterior del tórax y se le pide al paciente que repita la palabra 33. Debes de sentir las vibraciones del frémito táctil mientras el paciente continúa repitiendo la palabra 33 o alguna frase similar que conste de 2 o 3 sílabas con la misma prosidia. Con el pulpejo de la mano con la superficie cubital, identifique las áreas de aumento, disminución o ausencia de frémito. Después palpe y compare las áreas simétricas de los pulmones mientras identifica y localiza las zonas de aumento, disminución o ausencia de frémito. Después se debe continuar con la exploración con la percusión de una manera sistémica, bajando por el tórax y pasando de cada lado, y en un patrón escalonado. Recuerde que solo la articulación interfalángica distal del dedo plexímetro debe de estar en contacto con la pared torácica, para así no opacar el tono de la percusión. El movimiento de la muñeca debe de ser muy fluido y relajado mientras se golpea la punta del tercer dedo flexor. Se trata de transmitir vibraciones a través de los huesos de la articulación del dedo plexímetro a la pared torácica subyacente. Percuta en dirección descendente la pared del pecho de los vértices en la base de los pulmones. Escuche la intensidad, tono y duración de los sonidos de percusión. Tome nota del sentido y de la vibración. Identifique el tipo de tonos que está escuchando y los pulmones normales deberían de ser resonantes. Una resonancia excesiva sugiere EPOC, por atrapamiento de aire alveolar y expiración retardada. Considere todas las áreas de matidez normal, ya que sugieren un derrame pleural subyacente. Después, se le pide al paciente que expire y mediante la percusión se identifica el nivel inferior del diafragma. Se le pide al paciente que realice una inspiración completa y mida el descenso del diafragma o la excursión diafragmática. Realice la percusión hacia abajo desde el nivel inicial del diafragma hasta llegar otra vez a la matidez en el límite del tejido pulmonar resonante. Las estructuras más opacas localizadas por debajo del diafragma. La excursión suele ser de 3 a 5 centímetros. La auscultación es la técnica más importante del examen para evaluar el flujo de aire. Se trata de escuchar los ruidos generados por la respiración, escuchando especialmente los ruidos adventicios o agregados. Y si se sospechan anormalidades, escuchando los sonidos de la voz del paciente al hablar o susurrar, medida que se transmiten a través de la pared torácica.
Para auscultar el tórax posterior, use el diafragma del estetoscopio. Inicia en los vértices y continúa hacia abajo, moviéndose sistemáticamente de lado a lado, otra vez en forma de escalera, comparando ruidos respiratorios en áreas simétricas. Escuche duración, tono, intensidad de los sonidos al inspirar y expirar. Determine qué tipo de respiración se está escuchando y observe si hay ruidos agregados. Escuche al menos un ciclo completo de respiración en cada región del pulmón. Los sonidos de la respiración vesicular normal son suaves y graves. Normalmente se escuchan durante la inspiración y durante el primer tercio de la expiración y pueden percibirse en la mayor parte de los campos pulmonares. Los ruidos respiratorios bronquiales son más estridentes, más fuertes y más agudos que los vesiculares. A menudo se escuchan sobre la tráquea y los bronquios principales. El ruido expiratorio dura más que el inspiratorio. En los ruidos respiratorios bronquiales se puede percibir una pausa de silencio separando estos dos ruidos. Los ruidos broncovesiculares se escuchan con frecuencia en la cara anterior del tórax, en el primero y segundo espacio intercostal, entre los omóplatos en la cara posterior del tórax. Tienen un tono e intensidad intermedio. Los ruidos inspiratorios y expiratorios tienen prácticamente la misma duración y a veces los separa un intervalo de silencio. Los ruidos adventicios se superponen a la respiración normal. La detección de estos ruidos representa un objetivo importante de la exploración, ya que a menudo conducen al diagnóstico de trastornos cardíacos y pulmonares. Estos ruidos pueden ser estertores crepitantes o sibilancias o roncos. Los estertores crepitantes son intermitentes, no musicales y breves, como puntos en el tiempo. A menudo se escuchan en caso de neumonía, fibrosis pulmonar e insuficiencia cardíaca temprana. Los estertores crepitantes finos son suaves, muy breves y agudos, y a menudo se asocian con insuficiencia cardíaca congestiva. Los estertores crepitantes gruesos son más fuertes, agudos y largos. En comparación con los estertores crepitantes, las sibilancias y los roncos duran mucho más tiempo y tienen un sonido más musical. Las sibilancias son relativamente agudas, tienen un silbido o calidad estridente y a menudo sugieren asma. Los roncos tienen un tono más grave, una calidad de ronquido y se producen por las secreciones de las vías aéreas mayores, como se ve en la bronquitis. Si se escuchan ruidos broncovesiculares localizados de manera anormal o ruidos respiratorios bronquiales, evalúe los ruidos de la voz transmitida mientras ausculta el pecho. Otra vez pida al paciente que diga 33. Normalmente los ruidos transmitidos a través de la pared torácica se perciben amortiguados e indistintos. Los ruidos más fuertes que señalan una transmisión clara de la voz a través del parénquima pulmonar se conocen como broncofonías. A continuación, evalúe la egofonía estudiando los cambios que se producen cuando el paciente dice E y luego A, que ocurren en la consolidación lobular causada por la neumonía. Ahora pide al paciente que diga E. Normalmente se escuchará un largo sonido sordo de la E. Si el tejido subyacente se encuentra consolidado, el sonido de la E se cambiará a un sonido de A, como un balido. Ahora se le pide al paciente que susurre 1, 2, 3. Por último, observe si hay pectoriloquia susurrada. Pide al paciente que susurre 1, 2, 3. Generalmente se escucha la voz susurrante en forma débil o indistinta, o no se escucha. La presencia de sonidos más fuertes y claros indica una consolidación subyacente. Para examinar el tórax anterior se le pide al paciente que se recueste en posición supina y que respire con normalidad. Se tiene que observar las condiciones de la piel e inspeccione el pecho en busca de deformidades, asimetrías y movimientos respiratorios. A continuación se palpa el tórax para localizar las zonas de dolor o evaluar posibles anomalías o lesiones. Enseguida observe la expansión torácica. Coloque los pulgares a lo largo de cada margen costal con las manos sobre la cara lateral de la parrilla costal. Tome un pliegue de piel entre los pulgares y pida al paciente que respire hondo. Observe la medida en que sus pulgares se separan conforme se expande el tórax. Sienta la extensión y simetría del movimiento respiratorio. A continuación se palpa para sentir el frémito táctil. Se compara ambos lados del pecho utilizando el pulpejo o la superficie cubital de la mano. El frémito suele estar disminuido o ausente sobre el precordio. En pacientes femeninos se desplaza la mama con suavidad según sea necesario. A continuación percuta la cara anterior del tórax y luego la lateral.
El corazón suele producir una zona de matidez a la izquierda del esternón desde el tercero y hasta el quinto espacio intercostal. Percute el pulmón izquierdo lateral a la zona de matidez. En pacientes femeninos y para mejorar la percusión, se mueve con suavidad la mama con la mano izquierda mientras se realiza la percusión con la derecha. Percute escalonadamente hacia abajo en la línea medioclavicular derecha. Identifique el límite superior de la matidez hepática. A medida que se percute el tórax del lado izquierdo, la resonancia del pulmón normal suele cambiar al sonido timpánico normal de la burbuja gástrica. Al auscultar el tórax anterior y lateralmente, pida al paciente que respire con la boca abierta y con una profundidad mayor a la normal. Compare las áreas simétricas de los pulmones utilizando el modelo de escalera y extendiéndolo a las áreas adyacentes si está indicado. Escuche los ruidos respiratorios, notando intensidad e identifique si hay variaciones de la respiración vesicular normal. Considere que los sonidos respiratorios son por lo general más fuertes en ambos campos pulmonares superoanteriores y que pueden escucharse ruidos broncovesiculares sobre las vías aéreas mayores, sobre todo a la derecha. Identifique los ruidos adventicios y si está indicado, escuche los ruidos de la transmisión de voz.